Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Es extraño y contradictorio que en el Dios de amor pueda existir ira. ¿Cómo es posible que en un Dios de amor y de perdón pueda existir ira? No obstante, la palabra ira y sus derivados, enojo, furor, furia, rabia, está asociada a Dios en más de 150 ocasiones. Sobre esta importante cuestión enfrentamos un problema de traducción y de entendimiento. Muy lamentablemente en la mayoría de las Biblias aparece la palabra ira vinculada a Dios, razón por la cual millones de personas tienen la falsa idea de que Dios es iracundo y por extensión malo, severo y castigador. Esto es completamente falso. La verdad es que la palabra ira con relación a Dios está mal puesta en la Biblia. La palabra correcta es justicia. Esto es, la justicia de Dios, la justicia divina. En efecto, cuando en la Biblia aparece la palabra ira con relación a Dios, en realidad se trata de la justicia pronta y expedita de Dios. Este es el punto principal en cuanto a la supuesta ira de Dios. No hay tal cosa, pues el simple postulado de que en Dios puede existir ira o encono es una contradicción. Si partimos de la premisa de que la ira es totalmente irracional e injustificable, no podemos decir que en Dios puede existir algo tan destructivo y dañino. Pongamos un ejemplo bíblico para entender. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este versículo es sumamente peligroso si no se entiende a la luz de lo que estamos hablando. No es la ira de Dios, sino la justicia de Dios. Ahora lo entendemos. No es la ira, sino la justicia de Dios, la que está sobre aquellos que no creen en el Mesías. Es la ley de Dios y su justicia. Lo repito, no es la ira, sino la perfecta justicia de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 2, versículos 6 al 8. El texto dice ira y enojo a los que son contenciosos. En realidad lo que quiere decir es que la ley de Dios paga a cada uno según sus obras, simple y sencillamente. Así las cosas, dejando muy claro que en Dios no hay ira, sino justicia, podemos pasar a preguntarnos acerca de la ira que hay en nosotros. ¿De dónde sale tanta ira? O mejor dicho, ¿cómo y cuándo entró la ira en nosotros? La respuesta la encontramos en el pecado. La ira es una manifestación más del pecado. Ahora bien, hablar del pecado es hablar de su introductor, esto es, de Satanás. Es a causa de él que hemos heredado la ira. Por escandaloso y absurdo que suene esta afirmación, todos los seres humanos sin excepción hemos llegado al mundo con ira, es decir, con la ira de Satanás. La justicia es de Dios, la ira en cambio proviene de Satanás, nuestro adversario ya vencido por el Mesías. Lo cierto es que la ira entró en la raza humana por el pecado. Desde esta perspectiva no podemos verla como algo normal. Pensemos en Adán y Eva. Ellos no conocieron la ira hasta que entró el pecado en sus cuerpos. A partir de ellos, todos hemos nacido con ira en nuestros corazones y almas. Eso se evidencia muy claramente ya en los gritos de los lactantes. Sin embargo, la ira también está relacionada con la muerte y es necesario entender esto. Por extraño que parezca, la ira humana tiene que ver mucho con la muerte, pero más precisamente hablando tiene que ver con el miedo que le tenemos a la muerte. La muerte es un gran detonante de la ira en nosotros, pues la muerte no es algo que se viva al final de la vida como fatuamente creemos. No, la muerte tiene presencia a cada instante en nuestras vidas y queramos o no, estamos limitados y amenazados por ella todos los días, a cada instante. Lamentable y desgraciada es nuestra situación. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Ahora bien, ¿quién podrá liberarnos de toda la ira que se ha acumulado desde niños en nosotros? La verdad es que nadie puede librarnos de ella, ni la ley de Dios, ni la mejor moral del mundo, ni la más profunda terapia psicoanalítica o psiquiátrica, ni cualquiera de los cientos de religiones y doctrinas que hay en el mundo pueden hacerlo. Inútiles son la ciencia, la tecnología, el deporte, el sexo, las drogas y por supuesto el dinero para apagar esta ira que sale de nuestras bocas, de nuestros ojos, de nuestras mentes y manos. Este es nuestro lamentable diagnóstico. Estamos enfermos de ira y por extensión enfermos de odio y de tristeza, tan solo dos concomitantes de la ira. A pesar de esto hay una alternativa. No para extirparla de nosotros, pero sí para someterla y dominarla. Partimos de la base bíblica de que el Mesías no quitó el pecado de nosotros, sino que ha perdonado las culpas y lo ha vencido, lo cual es totalmente distinto. Lo cierto es que la ira sigue ahí, dentro de nosotros, en nuestros corazones y mentes. Recordemos nuestra propia historia. Recordemos con horror todo lo que hicimos cada vez que fuimos arrastrados por ese león mortal que es la ira. Contra la ira que hay en nosotros y la ira de los demás, debemos tener paciencia y templanza. Pero sobre todo, contra la ira, más que paciencia y templanza, se requiere amor. En efecto, solo el amor, que en esencia es perdón, puede vencer a la ira. El amor de perdón, la primera manifestación del amor de Dios hacia nosotros, es el arma infalible para destruir el poder de la ira. Pero debemos entender bien las cosas. Una cosa es la ira que hay dentro de nosotros y otra cosa es la ira que hay en los demás. Es la ira de los demás la que debemos perdonar. En cuanto a la nuestra, no se trata de perdonarla, sino de someterla y dominarla por el poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante comprenderlo. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Profundicemos un poco más sobre la ira. Se trata de un espíritu demoníaco que normalmente se infiltra por medio de nuestras emociones, sentimientos, pasiones y razonamientos. La ira es perversa y sutil. Lo peor de todo es que solemos justificarla precisamente a través de nuestros razonamientos y sentimientos. El diablo nos hace creer que la ira que sentimos es no solo normal, sino además justa y en un momento dado necesaria y buena. El peligro radica en que si llegamos a ese razonamiento, a ese punto, a justificar nuestra ira, terminamos dándole rienda suelta. Esto significa que hemos sido vencidos por el enemigo. Por eso una vez más lo digo, la mayor parte de las veces que sentimos ira, el diablo nos hace creer que es justa y lógica. Recordemos el versículo en Santiago: en la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Pues bien, si queremos que Dios continúe manifestando su benevolente justicia en nuestras vidas, debemos vivir en el camino contrario a la ira. Esto significa vivir en juicio contra el pecado que mora en nosotros y por consiguiente en la victoria del Mesías, en su poder, en su paciencia y en su amor de perdón. La ira, como su padre Satanás, odia la soledad. Por eso nunca llega sola. Cuando le permitimos que nos domine, llegan otros demonios con ella, como el odio, la tristeza, el miedo, el orgullo, la soberbia, la amargura, la obstinación y los deseos de matar, de suicidio y de venganza. Ira es lo que experimentó Satanás cuando se atrevió a compararse con el Creador, con nuestro Señor Jesucristo. Su narcisismo de miseria le hizo sentir envidia por Dios. Aunque era un querubín protector muy amado y perfecto en hermosura y sabiduría, el diablo no quiso guardar su dignidad y posición ante Dios. Montó en cólera por su impotencia, por su condición de criatura y no de creador, y entonces llevó a cabo su rebelión en el tercer cielo. Ira es lo que experimentamos cuando nos creemos fuertes y buenos, y la realidad y la evidencia demuestran que estamos muy lejos de ser buenos, justos, santos y todo lo que le sigue. La ira se cuela en el alma por la soberbia y el orgullo que aún no estamos sometiendo. En otras palabras, la soberbia es una superpuerta por la que la ira entra en nuestras almas. Tengamos paciencia, tengamos templanza, pidamos esto a Dios. Finalmente estas son las cosas que le agrada que pidamos, no trabajo, dinero y salud física. Pidamos sobre todo que nos revele más de su amor,
porque entre más amor tengamos de Él, más capaces seremos de perdonar la ira y la violencia de los demás hacia nosotros. En cuanto a la nuestra, lo digo una vez más, no se trata de perdonarla, sino de someterla y dominarla por el poder del Espíritu Santo. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No debemos engañarnos más. No debemos creer que nosotros podemos dominar nuestra ira. No se trata de conciencia y de voluntad, sino del poder del Espíritu Santo. La lucha contra la ira, lo mismo que todas las manifestaciones del pecado, será hasta el fin, es decir, hasta que lleguemos a la primera muerte. Mientras estemos en este cuerpo de miseria, la ira seguirá siendo una poderosa montaña que va a tratar de robarnos la paz y la unidad que tenemos o que debemos tener con Dios. Hasta el fin deberemos vivir dominando por la gracia la ira que está en nosotros y perdonando 70 veces 7 la ira de los demás contra nosotros. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros por medio del Mesías. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.